Buenas tardes, hermanos. Lo acaba de decir el pastor, pero me tocó. Ya tenía tiempo que pues no estaba en el púlpito, realmente pues, será ya unos meses. Pero le doy gracias a Dios por permitirme otra vez estar aquí en el púlpito. La cita que vamos a ver hoy es Mateo, capítulo 11, que vamos a dar lectura. Mateo, capítulo 11, versículo 15 al 30. Voy a leer. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el tema, realmente es un texto muy impresionante. Cuando lo estuve estudiando, realmente me impactó. Gracias. Pues este pasaje es muy importante. Y aquí está el Señor Jesucristo evangelizando. Y tenemos que verlo a Él, porque Él es nuestro ejemplo. Para vida y para la predicación. Y quizás muchas personas crean que evangelizar es contar tu testimonio, pero no, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es contar tu testimonio de salvación o hablar a la gente y decirles que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese no es el Evangelio tampoco. Y que simplemente que si oras, con eso es suficiente. Pero eso no lo vemos en ninguna parte de la Biblia. Y el Señor tiene un enfoque diferente para llamar la atención, y es que la gente se sienta aterrada. No sé si notaron eso. Lo que hace el Señor es que la gente vea que hay un juicio. El Evangelio es un mensaje que te puede salvar o te puede condenar si lo rechazas. Y vemos al Señor evangelizando, y tenemos que resaltar cómo Él evangelizó. Pero como en nuestros días la gente le rechazaba, inventaban excusas para no venir. E igual hay personas que se creían demasiado buenas en estas ciudades. Entonces quiero resaltar eso, y también cómo el Señor reaccionó en medio de toda esta crítica y en medio de todo este rechazo. Entonces vamos a orar y ahorita vamos a continuar con el texto. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me dejas de estar aquí.
te pido, Señor, que me uses y que hables solamente lo que tú quieres, Señor, y tu palabra. Pido que este mensaje también sea de bendición para mis hermanos. Que tú, Señor, seas glorificado en esta tarde-noche, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en primer lugar, este texto quiero que vean, el versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Comienza con un mandato. Y esto va relacionado con lo que el Señor ha venido hablando en versículos anteriores. El Señor ha estado hablando a esa multitud de gente de Juan el Bautista, de cómo ellos le habían rechazado, siendo que Juan el Bautista cumplió la profecía tocante a Elías. Juan el Bautista era el Elías que había de venir, pero los judíos lo rechazaron. Él tenía que venir a anunciar al Mesías, y eso les llevaría a ver que Jesús realmente era aquel Mesías que ellos estaban esperando. Y como Juan lo había proclamado, y les dice, este es el contexto de lo que está pasando aquí, y les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras tienen la intención de que tomen en serio lo que están escuchando. Es decir, es como una advertencia. Escuchen con atención, les está diciendo el Señor. Y esto también es para nosotros. Necesitamos escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Este mensaje fue para esas personas en ese tiempo, pero al igual sigue siendo hoy para nosotros. Pero esa generación no estaba dispuesta a aceptar a Juan, que prepararía el camino para el rey. Ellos tuvieron el privilegio de ver la primer venida del Señor. Ellos tuvieron el privilegio de verlo ahí, pero no tuvieron deseo de ir a él. Vino Juan y tampoco se agradaron con él, y Juan era el que le daría también a conocer. Entonces, hay rechazo aquí. Lo están rechazando. Y el Señor, quiero que vean en el versículo 16 y 17, el Señor los compara con niños. Los compara con niños indiferentes. Dice que el 16 y el 17: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los está comparando con niños que están jugando en las plazas. Esta ilustración, el Señor, la primera frase, que dice ahí: mas ¿a qué compararé esta generación? Esta expresión era muy usada por los rabinos y para presentar una parábola o un tipo de ilustración. Y dice el Señor: mas ¿a qué compararé esta generación? Esto es para dar a conocer algo, es como a qué se parece este asunto, o cómo puedo ilustrar este punto. Entonces es lo que el Señor está haciendo aquí. Estas personas se rehusaban a aceptar el Evangelio, eran indiferentes, y el Señor aquí los compara, como les digo, con niños, que están invitando a otros niños a jugar. Pero estos otros niños estaban ahí sentados, y los niños jugaban ahí en las plazas. De hecho, también las plazas las usaban para ir a vender sus productos. Muchas veces también la Biblia habla de ellos, de los fariseos, que amaban las salutaciones en las plazas. Se iban bien vestiditos para que ahí se encontraban a mucha gente y ahí los saludaban. Entonces los niños aprovechaban para hacer travesuras ahí, y iban ahí a las plazas y jugaban. Y están aquí jugando al juego de la boda y al juego del funeral. Y dice: os tocamos flauta y no bailasteis. Tocamos una canción para que se alegraran, para que bailaran, y no quisieron bailar. Se quedaron sentados ahí. Jugamos otro juego, el juego del funeral. Y es muy interesante esto de los funerales en tiempos antiguos, porque
cuando moría una persona, había uno que proclamaba: se murió tal persona, para que los demás escucharan y se dolieran con ellos. Entonces, esta es la otra ilustración del juego. Están jugando a la boda y al funeral, pero dice que estos niños no quisieron ni jugar al juego de la boda, alegrarse, jugar con ellos, ni tampoco el juego del funeral, el juego de la tristeza, no, indiferentes totalmente. No festejaron, no jugaron el funeral, no lloraron, no se lamentaron. Como les digo, totalmente indiferentes. Los invitamos, dice, pero no quisieron celebrar. No quisieron celebrar la boda ni llorar en el funeral. Y esto pasa aún en nuestros días. Vas, predicas, no te quieren oír. Se molestan. Otros oyen, pero no les interesa. Entonces, este juego tiene la intención de ilustrar la indiferencia de la gente. Y aquí está nuestro Señor evangelizando. Imagínense esto, Dios mismo evangelizando. ¿Y lo rechazan? Y ahora el Señor explica, quiero que vean en el versículo 18. Y ahora el Señor explica la parábola o la ilustración que acaba de dar. Mateo 18 y 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. ¿Cuál es el juego que ilustra Juan? Juan ilustra el juego de la tristeza. Es Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Juan ilustra el juego de la tristeza. Él los llama a arrepentirse y tener obras justas de arrepentimiento. De hecho, Juan confrontó a mucha gente, a los fariseos. Les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparán de la ira venidera? Juan era un hombre muy fuerte. A Herodes lo confrontó por su pecado también. Juan los llamó a arrepentirse, pero dijeron: demonio tiene. Este hombre está endemoniado. Solo habla de juicio. Y no se arrepintieron, se enojaban con él. Juan los confrontaba con su pecado. Pero realmente lo toleraron por un poco de tiempo, viendo lo que hacía y su predicación, pero Juan no les permitía ser neutrales. Juan les llamaba a que tomaran una decisión. Y al ver que ellos que no tenían alternativa, y por no aceptar la reprensión que Juan les hacía, dijeron: demonio. Este hombre solamente habla de juicio, este hombre solamente habla de arrepentimiento. Algo está mal con este hombre. Demonio tiene. De hecho, la Biblia dice que Juan vivió en el desierto. Juan vivió aislado totalmente de la sociedad. De hecho, la Biblia habla de su comida, que no comió pan, no tomó vino. Nos dice que Juan estaba vestido de pelo, en Mateo 3:4 nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y cinto de cuero, lo cual es muy interesante porque Elías así también estaba vestido. Y dice que comía langostas y miel silvestre. Pero no quisieron oírlo, no jugaron el juego de la tristeza, no jugaron ese juego. Ahora, el otro que vino es Jesús. El siguiente versículo dice: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué dijeron de Juan? Demonio tiene. ¿Y Jesús? ¿Cuál es la excusa? Es un hombre comelón y bebedor de vino. Tiene amigos por publicanos y pecadores. Jesús vino y Él es el Rey. De hecho, Él es el novio. Y era el momento para que ellos lo aceptaran y se gozaran con Él. Él era su Mesías. Sigue siendo su Mesías. Pero no lo aceptaron. No se gozaron con Él. Lo rechazaron. Era el momento para la boda.
Y de hecho Jesús se relacionó con la gente. Juan el Bautista no. Bueno, más bien los llamaba a arrepentirse. Pero Jesús participaba en sus actividades. Jesús estaba sanándolos, Jesús estaba perdonando sus pecados. Quiero que vean un versículo que está en Mateo. En Mateo 9, 14 y 15, que habla esto acerca de Mateo 9, 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pues, ¿quién es el esposo? Jesús es el esposo. Y no lo quisieron. Y si los hábitos de Juan los hicieron sentirse rechazados, es más, se hubieran identificado más con Jesús, porque Jesús reaccionó más como una persona normal. Estaba con ellos, los estaba sanándolos, estaba perdonando sus pecados. Si Juan los hubiera hecho sentir así, incómodos, entonces tendrían que identificarse más con Jesús, por sus hábitos más normales. Pero no jugaron tampoco ese juego. No jugaron el juego de la tristeza y no jugaron el juego de la boda con Jesús. Pero quiero que vean lo ilógico de su excusa. Juan no come, tuvo una dieta limitada, y Jesús come de más. Fíjense, la gente ve lo que están pensando. Uno porque come y uno porque no come. Uno porque vive aislado y otro porque es amigo de publicanos y de pecadores. Esa fue su excusa. Esa es la excusa. Y dijeron: es amigo de publicanos y de pecadores. Y sí, es cierto, es cierto. Es cierto que era amigo de publicanos y de pecadores, pero no en el sentido que ellos decían. Ellos lo que querían simplemente era excusarse. Y Jesús hizo amistad con ellos, pero para salvarlos. Ese es el enfoque que Jesús tuvo, el salvarlos de sus pecados, pero nunca compartió los pecados de ellos, ni tampoco los aprobó. Entonces es cierto lo que dijeron, pero no en el sentido que ellos querían dar. Es lo que les digo. Simplemente buscaban una excusa para rechazarlo. Pero la última parte del versículo dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. De hecho, costó un poco de trabajo entender esto. Otra versión dice: pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. La sabiduría humana, quiero que vean, produce acusaciones falsas en contra de los predicadores verdaderos, de Juan y Jesús. Pero el tiempo va a mostrar quiénes fueron los que dijeron la verdad. La sabiduría de Juan y de Jesús producen las obras de arrepentimiento y fe, y nosotros somos parte de esa sabiduría. Porque creímos en el mensaje de Juan y en el mensaje de Jesús. Somos demostraciones de que esa sabiduría es verdad, porque nuestras vidas han sido transformadas. Por eso es que el Señor Jesús, la sabiduría es justificada por sus hijos. El tiempo va a revelar si nosotros dijimos la verdad o ustedes son los que nos están rechazando. Y obviamente ellos fueron los que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque aquí están los resultados de la sabiduría de Dios y de Jesús y de Juan. Ahora, ¿qué hace el Señor en medio de todo esto? Aquí los están rechazando,
cómo reacciona ahora el Señor. Y es lo que les decía. Cuando predicamos el Evangelio no simplemente podemos decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida sin hablar del arrepentimiento y el juicio. Y es lo que el Señor Jesús hace en el 20, en el versículo 20, 21 y 22. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido de silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Ahora, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Esas personas tuvieron el privilegio de ver al Hijo de Dios haciendo milagros, al precursor Juan, que le daría a conocer. Y ahora el Señor pronuncia juicio sobre ellos. Dice que comenzó a reconvenir a las ciudades. Esta palabra es denunciar a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, y porque no se habían arrepentido. Como les digo, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Ahora el Señor pronuncia juicio sobre ellos y empieza a denunciar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Entre mayor era el privilegio que ellos tenían, mayor sería su juicio. ¿Y por qué? Porque al que mucho también se le haya dado, más se le pedirá. La ciudad de Corazín y Betsaida son comparadas con Tiro y Sidón. Corazín era una pequeña población que quedaba a más o menos 4, un poco más, kilómetros de cerca de Capernaum. Betsaida era el pueblo natal de Felipe, Pedro, Andrés. Estas aldeas fueron unas de las muchas que el Señor visitó. Ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor ahí. Fueron algunas de las ciudades en las que el Señor fue y hizo muchos de sus milagros. Entonces ellos vieron a Cristo mismo hacer milagros frente a sus ojos, pero no se arrepintieron. Algunos quizás creyeron porque escuchaban porque escuchaban el testimonio de otros. Entonces algunos veían y otros escuchaban acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y es comparada con Tiro y Sidón. Estas ciudades fueron más antiguas y eran totalmente paganas. Había mucha inmoralidad, adoraban a Baal, eran idólatras, eran orgullosos, soberbios, blasfemos, y el Señor tuvo que destruirlo. Y aquí hay dos contrastes: una ciudad que es muy privilegiada y una ciudad que es totalmente pagana. De hecho, hay muchos versículos que hablan acerca de esto: Ezequiel 26, 27, 28, Jeremías 25, también Isaías menciona cómo Dios condenó Tiro y Sidón. Hubo ¿cómo se dice? Hubo muchos recordatorios de que Dios la iba a juzgar. Pero quiero que vean. Sí, profecía, sí, gracias, Señor. Entonces, quiero que vean estas dos ciudades. Una ciudad totalmente pagana y la otra ciudad en la cual el Señor hizo muchos milagros. Pero ¿cuál es la peor? La gente podría decir, bueno, los que eran inmorales, los que son idólatras. Pero no es así. El privilegio que tuvieron las otras ciudades los hizo más merecedores de la condenación.
porque tuvieron el privilegio de ver a Cristo mismo haciendo milagros ahí. Porque el castigo será peor para Corazín y Betsaida, porque si hubieran visto los milagros, se habrían arrepentido. Si Tiro y Sidón hubiera visto los milagros que Jesús hizo en Corazín y Betsaida, se hubieran arrepentido. Estos dos lo que habla ahí de silicio y ceniza, estos son como símbolos de arrepentimiento. Se hubieran arrepentido. La siguiente parte del versículo dice: por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Entonces, puede decir que el infierno será más tolerable para los paganos, para los idólatras, que para aquellos que vieron los milagros de Jesús y no se arrepintieron. Y esto indica que habrá grados de castigo en el infierno. Dice, más tolerable para los que vivieron como paganos que aquellos que vieron y tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Entonces, quiero que vean, el pecado que trae más condenación es el pecado de rechazar a Cristo. Rechazas a Cristo y todos los demás pecados te son perdonables, pero rechazas al Salvador y ya no hay otro camino que puedas seguir. Entonces, ¿cuál será el fin también de aquellos países y ciudades en donde abundan las Biblias? En donde abundan los predicadores y la gente mensaja el mensaje, y nosotros tenemos que ser también honestos con la gente. Si rechazas el Evangelio, si rechazas a Cristo, ya no queda más sacrificio para los pecados. De hecho, vamos a leer ese versículo que está en Hebreos. Hebreos 10, versículo 26 al 30. Voy a dar lectura. Hebreos 10, 26 al 30. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Rechazas a Cristo? Estas ciudades vieron a Jesús frente ahí a sus ojos, haciendo milagros, pero se creían demasiado buenos, se creían respetables como para aceptar a Jesús. Y lo acabamos de ver en Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo será para aquel que pisoteare al Hijo de Dios? El que lo rechaza. Sería mejor si nunca hubieras realmente escuchado el Evangelio, que si lo oyes y lo rechazas. Y luego dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El 24 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum vino a ser realmente el hogar del Señor después de haber sido rechazado en Nazaret. Fue el centro de operaciones, Capernaum. Y el Señor hizo ahí la mayoría de sus milagros. Y ellos tuvieron muchísimos más privilegios que las otras ciudades.
De hecho, la Biblia dice que si todas las cosas que Jesús hizo se escribieran, los libros en el mundo no podrían contener el registro. Porque el Señor hizo no solo lo que tenemos aquí, el Señor hizo muchísimos milagros más. Ahora, había muchas cosas que lo evidenciaban como el Mesías, pero tampoco lo recibieron. Y realmente no hay evidencia de que los habitantes de Capernaum ridiculizaron al Señor, de que lo hayan expulsado de la ciudad o que lo hayan amenazado de muerte. Simplemente no quisieron jugar el juego. Está bien, Jesús. Vea lo que está haciendo. Está bien. No me interesa lo que Él hizo. Una indiferencia total. Está bien que hagas milagros. Tú dices que eres el Hijo de Dios, está bien. Pero no nos interesa. No jugaron tampoco el juego. Pero la Biblia dice que su pecado fue peor. Porque el pecado de la indiferencia te trae más juicio. Ellos se creían demasiado buenos. De hecho dice que creían que iban a ser exaltados hasta el cielo. ¿Qué les dice de eso? Se creían demasiado buenos. Dios, deberías de darme el cielo. Soy una buena persona. Deberías, Señor, de darme un pedazo de cielo porque soy buena persona, ¿no? Se creían que iban a ser exaltados hasta el cielo. Pero ¿qué dice la siguiente parte? Tú serás abatida hasta el Hades. Tu juicio será peor, por cuanto tuviste más privilegios y no te arrepentiste. Ellos eran religiosos, ellos tenían su religión, eran personas respetables, eran morales. Yo me porto bien. Dios, deberías de... Ya tengo ganado el cielo por lo que soy. Y dice que será peor su juicio. Porque ellos confiaban en sí mismos. Confiaban en sí mismos y despreciaron al único que podía salvarlos. Por eso dice que su castigo será peor que los de Sodoma. Y esto sigue pasando en nuestros días, ¿no? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, ayudo a mis padres, pero rechazan a Cristo. Realmente no te sirve de nada que hagas todo eso. Sodoma. Ahora, ¿cuál fue el pecado mayormente de Sodoma? El pecado de la homosexualidad. Es lo que más se resalta ahí. Y quiero que vean, vamos a Génesis. Génesis 19. Génesis 19, vamos a leer del versículo 3 hasta el 13. Génesis 19, 3 al 3. Aquí llegan los ángeles a la ciudad de Sodoma, y se quieren quedar en la ciudad y los ve y les dice: entren a mi casa. Y ellos no quisieron quedarse, pero dice en el versículo 3: mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra ahí, conocer, es que tengamos relaciones con ellos. Sácalos.
Y entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y ahora aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciese, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Obviamente pues eso está mal. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino un extraño para habitar entre nosotros y habrá de regirse como juez. Lot, ¿quién eres tú para que te pongas como juez entre nosotros? Y de hecho le dicen: ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahora, están todos estos hombres aquí y quieren abrir la puerta, y los ángeles los dejan ciegos. O sea, y dice que se amontonaban para buscar la puerta de todos modos. O sea, si tú te quedaras ciego, ¿qué dirías? Oye, ¿por qué me quedé ciego, no? Pero estos hombres, vean la perversidad de ellos. Dice que se amontonaban aún después de que estaban ciegos para abrir la puerta y violarlos. Oh, Señor. Entonces los varones, el versículo 11 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha mandado para destruirla. Pero ustedes vean lo que ellos hicieron. Pero el castigo será peor para Capernaum. Tú puedes decir: pero ¿cómo es posible si ellos eran, ves lo que son? ¿Sí? Pero el privilegio conlleva más a la responsabilidad. Así es. El infierno será más caliente para los habitantes de Capernaum que para los sodomitas. Más tolerable el castigo para ellos que para los de Sodoma. El castigo será peor para aquellos que se creen buenos en sí mismos y rechazan al Señor Jesús. Ese es el pecado, como les dije, más condenador de todos los pecados. Y dice que si los de Sodoma hubieran visto los milagros que fueron hechos en Capernaum, se hubieran arrepentido. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando Él también es rechazado? Aquí está toda esta gente, estas personas lo están pues, criticando. Este es un hombre comilón, es un hombre bebedor de vino. A Juan está endemoniado. Las ciudades completamente lo rechazaron. Entonces, ¿ahora qué hace el Señor? El versículo 25. Creo que vean Mateo ahí en Mateo 11, 25 y 26. Sí, 24 y 25, perdón. Perdón, hermanos, ya me... Sí, gracias. Dice, ¿qué hizo el Señor cuando toda esta gente lo rechazó? Cuando lo que dijeron de ellos, de Él,
todas estas ciudades lo rechazaron. ¿Qué hizo el Señor aquí? Dice, Él alaba al Padre. Y es lo que dice. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando la gente lo rechaza, la gente no quiere oír, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Él alaba. ¿Por qué? Porque es Dios el que salva. Así es. Amén. El Señor no está desanimado, sino que levanta su voz en alabanza al Padre, porque es Dios quien decide revelar su mensaje y a quien Él quiera esconder el mensaje. La salvación depende completamente de Dios. Y dice ahí que los revela a los niños. Aquellos que son débiles no tienen esperanza, los que son pobres en espíritu, los que saben y no tienen nada. Que aquellos que se creen buenos, y Dios revela la verdad a esos niños, a los que saben que no tienen esperanza y son débiles, los pobres en espíritu. No a los sabios y a los entendidos que confían en su sabiduría, que se creen buenos en sí mismos, Él dice, sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la voluntad de Dios. Dios decide. Dios decide a quién Él quiere revelar el mensaje. Cada uno de nosotros que compartimos también el Evangelio, ese es un consuelo para nosotros. Nosotros, como iglesia, hemos estado yendo a evangelizar y la mayoría de la gente no responde. Y es algo porque hacemos algo nosotros mal. ¿Por qué la gente rechaza? Porque Dios es el que salva. Dios decide. La salvación depende completamente de Él. A veces pensamos que hicimos algo malo y queremos cambiar el método de evangelizar, pero no, nosotros tenemos que seguir siendo fieles en evangelizar y el explicarle a la gente el evangelio puro. Así es que no te preocupes tú si la gente te recibe o no. Predica como si fuera la última vez que evangelizas y confía en el Señor, porque la salvación es de Jehová. De hecho, 1 Corintios 1:26. De Corintios 1:26 al 29 dice, está en Romanos 1:26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esto es lo que es el llamado a la salvación. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién escogió? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién escogió? Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando la gente rechaza? Él alaba. Porque es Dios del que depende completamente la salvación. Pero en medio de todo esto, de que el Señor acaba de decir que sí, es Dios, la salvación completa, depende completamente de Dios, y Dios se la da a quien Él quiere. De hecho,
Hay un versículo que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí. Pero después de que el Señor acaba de decir esto, Él ahora les vuelve a dar una invitación. Y eso es lo que dice en el 28, 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero que vean, en medio de todo este rechazo de la gente, el Señor vuelve a darles una invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Dios es soberano en la salvación, pero quiero que noten el amor del Señor aquí. Vengan a mí, dice. Venir a Cristo es creer en Cristo. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y de hecho es probable que el Señor esté ilustrando una representación de los hombres. Había unos hombres que se alquilaban en las puertas de la ciudad. Estos hombres, cuando la gente llegaba de otra ciudad para traer sus productos a esa ciudad a venderlos, no podían pasar sus carretas, no pasaban sus carruajes. Entonces había estos hombres a los que los podías alquilar y ellos te ayudaban. Ellos iban cargadísimos, y los llevaban hasta la plaza, hasta donde tenían que ir a vender. Entonces se me hace muy interesante, vi esta ilustración y el Señor los llama a venir. A estos hombres que traen las cargas, que tienen cargas muy pesadas. Y de hecho, algo interesante también que vi es que para descansar, dos hombres que venían cargados tenían que recargarse en sí mismos, porque no lo podían bajar, tenían que recargarse para descansar. Pero el Señor, ¿a quién llama a los cargados aquí? A todos aquellos que están cargados, que ya no quieren más su pecado. Es a lo que se refiere. Tu pecado ha arruinado tu vida. Entonces, ¿a quién le hace la invitación? ¿A los que se creen buenos? ¿A los que están cargados? ¿A los que ya no quieren más esa carga de pecado? Llegas al punto que dices, ya no quiero eso. Y entonces es cuando vas en arrepentimiento y fe al Señor. Pero ¿quiénes van a venir? Todos aquellos que están en una condición desesperada y que ya no lo quieren. En contraste, aquellos que se creen buenos y dicen que no lo necesitan, el Señor invita a estos que saben que necesitan que esa carga sea quitada. Y si estás así, ven a Cristo. Porque Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. La invitación está abierta. Si tú tienes esa carga, el Señor te dice, ven, y esa carga de pecado será quitada. Y dice que vas a tener reposo. Reposo en la salvación. El Señor va a recibirte si pides perdón y vas en arrepentimiento y fe a Él. Dice que vas a hallar descanso. Y tu guerra con Dios se va a acabar. Porque la Biblia dice que Dios está en guerra contra los pecadores. Y si mueren sin Cristo, Dios los va a juzgar. Dice que lleva su yugo y aprende de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso
porque su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo del que el Señor habla aquí es diferente a lo que los escribas y fariseos les imponían a la gente. Les imponían muchas cargas que ni siquiera, la Biblia dice que ni ellos las pudieran llevar, ni tampoco guardar. No tiene que ver con las exigencias de las obras de la ley o la tradición humana, sino que tu esfuerzo de obediencia a Cristo te va a traer ahora gozo. Te va a traer gozo y felicidad. En vez de querer salvarte por tus obras, ahora vas a querer hacer esas obras, porque esas obras te van a traer gozo y felicidad. Y sus mandamientos para ti ya no van a ser gravosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Tenemos que ir, tenemos que hablarle a la gente, decirles que se arrepientan, que hay un juicio, que un día Dios va a hacer justicia. Y es lo único que tenemos que hacer. Ve, lleva el mensaje, sé fiel, recuerda que de Dios es la salvación y que no depende de ti. Entonces, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Señor, que me das de poder estar aquí. Pido que tú seas, Señor, glorificado por medio de tu exposición de tu palabra. Te doy gracias por aquellos que están aquí, por los hermanos que escucharon, para que nos ayudes, Señor, a poder proclamar tu verdad de una manera como tú quieres, Señor, que dependamos completamente de ti. Te doy, Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén.